Extracción de textos del volumen y de Sigua de Book Series. Skilly, asunción de roles, anillos de seguridad, disciplina operativa y liderazgo. Sigua Survival Instructor Old Association. La creatividad requiere el coraje para dejar de lado las certezas. Erich Fromm. Psicología de la supervivencia. La investigación de la psicología de supervivencia comenzó como un complemento natural a la necesidad de entrenamiento para el personal militar y se extendió al mundo civil en el ámbito de los desastres naturales o provocados por el hombre. Los estudios actuales reflejan que las víctimas perecen innecesariamente, porque el entorno de amenaza restringe las capacidades de almacenamiento y procesamiento de la memoria de trabajo, junto con la presencia de un síndrome de incapacidad ejecutiva temporal respecto de la acción inducida por el medio ambiente. La psicología de la supervivencia, aunque es un campo nuevo y en su mayoría sin descubrir, plantea un enfoque tanto científico como humanista para comprender cómo reaccionamos en situaciones de desastre, donde las limitaciones del funcionamiento cognitivo aumentan exponencialmente durante los momentos de ansiedad extrema y la esperanza de sobrevivir disminuye. Podríamos determinar dos tipos de comportamiento de supervivencia, intrínseco y extrínseco. La supervivencia intrínseca, definida por el comportamiento diario, regular y rutinario dentro de un entorno de normalidad. La supervivencia extrínseca, referida a esos nuevos comportamientos que se necesitan para sobrevivir en un entorno o situación no experimentados previamente, generalmente traumáticos, cambiantes e inesperados como pueden ser, desde un naufragio hasta un secuestro, desde un incendio en un bloque de oficinas hasta un accidente aéreo en la selva, un asalto en las calles o una amenaza vírica o bacteriológica. La supervivencia sigue un patrón reflejado en la siguiente secuencia psicodinámica: pre-impacto, impacto, rescate, recuperación, y post-trauma. Leach, 1994. El estudio de supervivencia de Porter y Leach, 2010, sugiere un deterioro que ocurre en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, donde el planificador de contención de la acción funciona intermedia entre los estímulos ambientales que pueden desencadenar acciones de rutina y la selección de comportamientos por parte del sistema de supervisión de la situación, y posterior toma de decisiones para lograr un objetivo particular. La ejecución de las acciones también se manifiesta como una falta de iniciativa donde el deterioro de la atención y el control de la supervisión resaltan dos áreas de dificultad para el sobreviviente. La capacidad de involucrarse con el nuevo entorno, físico y situacional, y el mantenimiento de las acciones de supervivencia como un comportamiento dirigido a objetivos definidos. Por otra parte, la parálisis cognitiva, que resulta en una inacción completa, es una realidad contrastada representada por la respuesta: pelear, huir o paralizarse. Sumado a esto, parece que la función cognitiva de la memoria de trabajo intuitiva durante la fase de impacto inmediato de un incidente de supervivencia, durante los primeros segundos o minutos, no funciona adecuadamente. La función que sustenta el comportamiento exitoso de supervivencia es de naturaleza ejecutiva. El deterioro en la atención selectiva y sostenida tiende a ser completamente recuperable dentro de los 3 días iniciales del ejercicio de supervivencia, y es dentro de los primeros 3 días de un incidente de supervivencia, que la mayoría de las muertes psicógenas parecen ocurrir. Leach, 2004. Cuando reconoces que te enfrentas a una emergencia, se activan dos sistemas fisiológicos principales diseñados para mejorar la autoconservación. Selye, 1974. Estas son la división simpática del sistema nervioso autónomo, SNA, y el eje hipotálamo pituitario adrenal, HPA, que responde más lentamente. El papel de estos dos sistemas es preparar al cuerpo para hacer frente a la amenaza. Miller y Okayagan, 2002. Los dos sistemas de respuesta funcionan aumentando ciertas hormonas, como la adrenalina y el cortisol. Estos, a su vez, actúan sobre el funcionamiento biológico del individuo, con efectos tales como el aumento de la frecuencia cardíaca, la inhibición del sistema digestivo o el aumento del suministro de glucosa a los músculos. Estos cambios fisiológicos pueden ser útiles para mejorar las respuestas físicas a la amenaza. Por otra parte, en situaciones de supervivencia a largo plazo, la reducción en los niveles de glucosa en sangre durante situaciones de supervivencia junto con factores ambientales adversos también puede afectar la cognición. La deshidratación, la hipotermia moderada, y la temperatura elevada, han demostrado individualmente que reducen el rendimiento cognitivo.
Es conveniente mencionar aquí el conocido y poco estudiado fenómeno del por qué los sobrevivientes pueden sufrir un colapso en el funcionamiento cognitivo en el momento del rescate. Aún no se entienden bien y hay poca investigación sobre este fenómeno y por lo tanto, se debe tener especial cuidado si, por ejemplo, se coloca a una víctima en una situación potencialmente peligrosa, como ser transportada en helicóptero al hospital. Fuente: Sarita J. Robinson, Nicola J. Bridges, The British Psychological Society, 2011. Condicionantes psicológicos. Aristóteles creía que nuestros hábitos de pensamiento y nuestros hábitos de comportamiento nos hacen quienes somos. Todas las personas podemos desarrollar o sufrir en mayor o menor medida trastornos psicológicos de base reconocidos que influyen en el comportamiento, en la respuesta frente a una situación de supervivencia, y que pueden dividirse en 4 categorías fundamentales: trastornos neuróticos, ansiedad, fobias, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos somatoformes, y disociativos. El trastorno neurótico se trata como un trastorno funcional en el que los sentimientos de ansiedad, pensamientos obsesivos, actos compulsivos y quejas físicas sin evidencia objetiva de enfermedad, en diversos grados y patrones, dominan la personalidad. Trastornos afectivos. Depresión y manía. El trastorno afectivo es un trastorno mental caracterizado por cambios dramáticos o extremos de estado de ánimo. Los trastornos afectivos pueden incluir episodios maníacos, estado de ánimo elevado, expansivo o irritable con hiperactividad, habla imperativa y autoestima exagerada, o depresivos, estado de ánimo abatido con desinterés por la vida, trastornos del sueño, agitación y sentimientos de inutilidad o culpa, y a menudo combinaciones de los dos. Las personas con un trastorno afectivo severo pueden tener síntomas psicóticos como delirios, alucinaciones u otra pérdida de contacto con la realidad. Trastornos de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno de salud mental que afecta la forma en que piensas y sientes acerca de ti y de los demás, sufriendo un miedo intenso al abandono o la inestabilidad, y puede aumentar las dificultades para tolerar la soledad. Sin embargo, la ira inapropiada, la impulsividad y los cambios de humor frecuentes pueden alejarte de tu compañero o grupo, manteniendo un estado de ánimo negativo durante largos periodos de tiempo. Gestión del estrés, el miedo, el pánico, la soledad y el fracaso. El coraje es resistencia al miedo, dominio del miedo, no ausencia de miedo. Mark Twain. El estrés, en supervivencia, es causado por cambios hormonales provocados por la percepción del peligro. Las hormonas causan una frecuencia cardíaca elevada que afecta las habilidades de toma de decisiones cognitivas de la persona. El estrés ha seguido siendo parte del impulso evolutivo debido a su utilidad en la supervivencia. Cuando se usa en el momento adecuado, el estrés aumenta nuestra conciencia y mejora el rendimiento físico en ráfagas cortas. Van Dine, 2003. Digamos que lo importante es mantener los niveles de estrés bajo control, orientando a la acción de modo que permita actuar, y cambiar la situación que lo provoca. Cambiando así la forma emocional en que percibimos una situación estresante y aceptando y discriminando las situaciones que podemos y no podemos controlar, si bien, también es responsable de alterar nuestros niveles de azúcar en la sangre, lo que puede provocar fatiga, hiperglucemia, cambios de humor y síndrome metabólico en casos de estrés prolongado. El miedo. Los etólogos lo definen como un estado motivacional suscitado por estímulos específicos que dan lugar a un comportamiento defensivo o escape, y se centra en el peligro externo conocido, mientras que la ansiedad es una respuesta generalizada a una amenaza desconocida o conflicto interno. El miedo es un mecanismo de supervivencia que se pone en marcha cuando el cerebro detecta el peligro e incluso el riesgo. Existen diferentes estados según la intensidad y el origen de ese miedo: estar aterrorizado, paranoico o en un estado de temor, aunque eso incluso puede ser bueno, no es por lo general deseable, y mucho menos entrar en un estado de psicosis que nos acompañe permanentemente o despertándonos atemorizados en mitad de la noche. La respuesta de lucha o huida, también conocida como respuesta de estrés agudo, se refiere a una reacción fisiológica que ocurre en presencia de algo que es aterrador, ya sea percibido mental o físicamente. Algunos de los signos que se manifiestan son: ritmo cardíaco y respiración acelerada, piel pálida y enrojecida, pupilas dilatadas, temblor. Una vez que la amenaza desaparece, el cuerpo tarda entre 20 y 60 minutos en volver a sus niveles previos a la excitación. El pánico.
El pánico tiende a aparecer sobre todo cuando las personas están en espacios o áreas confinadas, y sus salidas potenciales van cerrándose con más o menos rapidez, y también puede presentarse individualmente en un escenario al aire libre, en una situación de pérdida en un entorno hostil. Esto puede hacer que las personas pierdan su buen juicio, y una vez que comienza, es muy contagioso y de difícil contención. El trastorno de pánico se define por 4 o más de los síntomas enumerados a continuación, que ocurren de manera espontánea y recurrente son: palpitaciones, latidos cardíacos o frecuencia cardíaca acelerada, transpiración, temblores, falta de aliento o sensación de asfixia, dolor o molestias en el pecho, náuseas o malestar abdominal, mareos, aturdimiento o sensación de desmayo, escalofríos o sensaciones de calor, entumecimiento u hormigueo, sentimientos de irrealidad o desapego de uno mismo, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir. Soledad. Está controlada por el cerebro, aunque se considera un sentimiento negativo. La ciencia muestra que en realidad es algo que necesitas para superar una situación que puede ponerte en desventaja. Al igual que sentir dolor físico, esta es la forma en que tu cuerpo te dice que algo anda mal. Entonces, la soledad no puede matarte per se, pero si al experimentarla en situación de supervivencia no se mitiga, podría desencadenar ansiedad, estrés y depresión, conduciéndonos a resultados desafortunados. El deseo de compañía en personas socialmente aisladas es comparable con los estados de hambre que desencadenan la búsqueda de alimentos. Elena Blanco Suárez, 2016 Behavioral Neuroscience. Los seres humanos son capaces de duplicar y cambiar las alianzas, por lo que estar con los demás no es suficiente para garantizar que uno esté inmerso en un entorno social seguro, especialmente en momentos vulnerables como cuando uno está dormido. Las personas solitarias son vistas de manera más negativa, en términos de su funcionamiento psicosocial y en términos de su atracción o aceptación interpersonal, que las personas no solitarias. Lau Grun, 1992, Rothenberg y Mill, 1992. Una vez que las personas la detectan en el entorno social, el comportamiento hacia ese individuo pueden reforzar sus expectativas sociales negativas, promover un comportamiento hostil o antagónico, y mantener la existencia aislada del individuo solitario. Rothenberg, Grameen y Ariganello, 2002. El fracaso. Inténtalo otra vez, fracasa mejor. Samuel Beckett. En Supervivencia, la importancia del fracaso entendido como parte de un proceso y no como una culminación, es determinante para aprender a gestionarlo, analizando cuál es la mejor forma de afrontarlo y asumiéndolo como una experiencia empírica desde donde extraer lecciones útiles y así transformarlo en una mejora para lograr el éxito, entendiendo que la palabra éxito deriva de la voz latina exitus, salida. El lobo solitario, supervivencia en soledad. Y Dios dijo, ama a tu enemigo. Y yo le obedecí, amándome a mí mismo. Khalil Gibran. Antes de tomar la determinación de abordar un conflicto abandonando un grupo humano, piénsalo 2 veces, aun reconociendo que la soledad tiene una base biológica de supervivencia. En grupo, pese a los conflictos que se puedan derivar en términos de sociabilización y salvo en situaciones muy concretas, podemos afrontar con mayor éxito los peligros. Obviamente, si te encuentras confinado, por ejemplo, en una balsa de salvamento donde escasea el agua y los víveres, el número de personas sería un factor negativo en cuanto a las posibilidades de sobrevivir. De hecho, hasta el siglo XIX era legítimo aplicar la ley del mar, de la cual hablaremos en el Skill 9 de Siwa de Book Series, Supervivencia acuática. Salvamento y rescate marítimo. La soledad se siente como un estado pasivo, donde se adopta un ritmo tan bajo de actividad motora que produce una caída del estado de ánimo, aumentando con ello la visión negativa sobre todo lo que te rodea, tendiendo a la tristeza y al abandono. Es por ello que la primera receta que debes usar es la actividad. Aunque más que nunca, esa actividad tiene que venir fundamentada por una estrategia en base a la identificación de las oportunidades y amenazas, y de una de escala de objetivo, teniendo siempre muy presente la preservación de la energía. Reducir al máximo el exponente a lesiones en situaciones de progresión relacionadas con caídas, torceduras, abrasions, contusiones, etc., las provocadas por el manejo de herramientas disponibles como pudiera ser el cuchillo de supervivencia o cualquier otro tipo de filo punzo cortante, por lo que debes considerar su uso solo en situaciones de verdadera necesidad, y estar siempre atento a la protección contra las enfermedades por exposición al clima, frío, calor, humedad, etc., a los animales hostiles,
transmisores de infecciones, depredadores etc., a la ingesta de alimentos o a líquidos tóxicos, alimentos en mal estado o venenosos y aguas contaminadas, y la exposición a atmósferas enrarecidas en espacios confinados tales como cuevas con poca ventilación, donde se ha descubierto que actúan como un sumidero natural de fluidos gaseosos tóxicos, principalmente, dióxido de carbono CO2, metano, y donde otros tipos de gases, también pueden ser frecuentes, nitrógeno. Monóxido de carbono, gas sulfídrico. Más adelante en el skill 5 de esta obra, hablaré sobre las cuevas como opción de refugio. Existen en mi opinión 3 factores determinantes para conseguir con éxito sobrevivir en soledad. La voluntad, el conocimiento y la suerte. Los 2 primeros dependen directamente de ti, si bien la voluntad la determina el carácter, el conocimiento está determinado por el estudio, la capacitación práctica y la experiencia. Digamos que estos 2 ingredientes son el combustible de la inteligencia proactiva. El tercer factor, que es la suerte, está compuesta por el azar y la casualidad. Se dice, sobre todo por parte de quien le ha sonreído, que no existe por sí misma, y que hay que buscarla. Esta visión queda de manifiesto en esta frase atribuida a un grande. La fortuna favorece a los más audaces. Alejandro Magno. Renglón aparte sería hablar aquí del destino, la voluntad de Dios, etc. Donde no cabe ninguno de los 3 factores mencionados y solo queda encomendarse a las deidades o echar mano de la fe incondicional y la resignación, ya que por definición el destino es una fuerza sobrenatural que actúa sobre el ser humano y los sucesos que enfrenta, en una sucesión inevitable de acontecimientos de la que no se puede escapar. Por lo tanto, en supervivencia no tiene cabida y carece de utilidad alguna. En cualquier caso, si el grupo no te ofrece lo que de él esperas por razones éticas y funcionales, recuerda que, como escribió Patricia Cornwell, en la vida solamente hay 2 tipos de personas, los lobos y los corderos. En busca de la suerte estratégica. Identificación de las oportunidades y amenazas. Pasada la primera fase de emergencia en la que te has aplicado el protocolo de actuación PAS, proteger, alertar, socorrer, y el protocolo de actuación STA, para, piensa, actúa. De los cuales hablaremos con detalle más adelante, pasarás a una segunda fase evaluativa. Para identificar estas oportunidades y amenazas tienes que realizar 2 evaluaciones, una introspectiva, que te dé información de cuál es tu estado psicológico para afrontar el evento, aceptación de la nueva situación, identificación del estado ánimo, autosugestión positiva, etc. Y otra externa que te permita desde una perspectiva radial y escalable tener una visión del entorno que determinará tus prioridades ejecutivas. Es en este punto que tus habilidades fundamentadas en los 3 factores ya conocidos, voluntad, conocimiento y suerte, se pondrán a prueba, y las decisiones que vayas adoptando podrán marcar la diferencia entre sobrellevar o padecer o incluso sobrevivir o perecer. El grupo en situación de supervivencia y sus roles. Formar un grupo de personas de ideas afines que se comprometan a lograr un objetivo común, sin que exista un código disciplinario, y una estructura jerárquica definida que les coordine y sincronice para ayudarse entre sí frente a un desastre, es un acto casi heroico. En la larga historia de la humanidad y de los animales, han prevalecido aquellos que aprendieron a colaborar e improvisar de manera más efectiva. Charles Darwin. Cabe destacar las ventajas que obviamente ofrece una respuesta de lo que en SIGUA denominamos como supervivencia técnico-táctica, materializada en los grupos formados por profesionales operativos, pudiendo estos ser procedentes indistintamente tanto del ámbito privado como institucional, civil o militar. La democratización de las decisiones en situación de emergencia no suele dar buenos resultados y la rápida identificación de las fortalezas de los integrantes del grupo resultan esenciales, y en determinadas circunstancias incluso pueden marcar la diferencia de nuevo entre vivir o perecer. Sin embargo, has de asumir esa situación, y llegado el caso, podrías identificar algunos roles clave dentro del grupo. Aunque ciertamente no somos autómatas incapaces de asumir múltiples roles, asumir la responsabilidad de tus fortalezas a través de la identificación de tu rol definido en el grupo es importante, aunque lleva sujeto una exposición a los factores de riesgo que te envuelven y a los que debes estar movido por tu conciencia y solidaridad, ya que no existe una jerarquía interna imperativa que te obligue y te motive, sino un código ético que nace de tus principios y de una cultura en la organización del grupo que garantice las acciones con seguridad y diligencia en consistencia con el respeto de las leyes internacionales, nacionales, locales y los derechos humanos,
siempre que éstas sean sostenibles en un escenario alejado de un apocalipsis global anárquico, donde mantener estas premisas sería una quimera. Clasificación de roles positiva/negativa. Una metáfora de los roles asumibles se puede tomar del mundo de la empresa y las compañías, y son: el productor sabe dónde ir y es realmente emprendedor, toma plena responsabilidad de su trabajo y aporta muchísimo a la organización. El hacedor altamente eficiente tiene una inmensa voluntad para trabajar, aprender y mejorar. Con buena orientación será un futuro productor. El hacedor menos eficiente tiene algo de voluntad para ayudar, sin embargo su contribución no hace mucha diferencia del resultado final. El PTS, Potential Travel Source. Su rendimiento y aportación sube y baja, y alterna entre ayudar y destruir. Su influencia hace el trabajo más difícil y menos predecible para los demás. El SP. Subpressive Person. Intenta constantemente destruir la operación, ocultando a menudo sus actos bajo una máscara social amable. Un SP, especialmente si no se detecta, es una amenaza peligrosa para cualquier organización. Aprender a diferenciar con precisión las personas productivas y destructivas es la primera misión de todo líder. Esto ayudará al grupo a ser más seguro, estable y productivo, evitando sufrimientos innecesarios. Performia 2016. Clasificación de roles positiva. Otra clasificación de roles, esta vez todos positivos, que podríamos contemplar bien pudiera ser esta. El gestor. Esta persona es crítica cuando se trata de resolver los problemas inevitables que surgen, ya sean estos problemas interpersonales o físicos, tiende a pensar en los intereses del grupo y ofrece soluciones que funcionan la mayoría de las veces. El gestor a menudo prefiere actuar en lugar de debatir un problema ad nauseam, que a veces es exactamente lo que se necesita. El multitool. A menudo, aunque no siempre, el gestor cumple también esta función. El multitool es la persona que sabe un poco sobre muchas cosas y es útil con cosas como carpintería, fontanería, electricidad y mecánica en general. Cuando el grupo necesita descubrir cómo construir algo, multitool es la persona idónea. El analista. Similar al gestor, esta persona puede ver el panorama general y predecir los efectos de largo alcance de una acción o decisión tomada. Difieren del gestor en que tienden a reflexionar sobre los problemas en lugar de querer actuar rápidamente. A menudo, esta persona es muy inteligente pero quizá demasiado tranquila, sobre todo en situaciones de riesgo inmediato. El capataz. Es la persona de logística. Son capaces de descubrir las mejores maneras de mantener a las personas trabajando y realizar tareas de manera eficiente, y tiende a funcionar mejor cuando se les describen los objetivos y se les dice que se aseguren de que se cumplan. Los buenos capataces generalmente tienen habilidades superiores al común del grupo, y motivan a aquellos con quienes están trabajando. El líder. A la cabeza de cualquier equipo exitoso hay un líder efectivo. Esta persona tiende a inspirar al resto del grupo, son buenos mediadores y comunicadores, evitando usar el miedo o la fuerza para atraer a las personas. Tienen siempre en cuenta los consejos y la orientación de otros y, como resultado, toman decisiones concretas y comprometidas. Los grandes líderes tienden a nacer en lugar de hacerse. Una persona tiene esta capacidad de forma innata o no la tiene. Ginkob 2014. Es tal la complejidad de la interacción humana, donde ya es por todos conocido que las situaciones límite sacan lo mejor y lo peor del ser humano, que los resultados pueden estar lejos de una concepción rosiniana del evento. En mi opinión hay un factor determinante que hace que el grupo evolucione favorable o desfavorablemente, y es el factor tiempo. La capacidad de socialización del grupo siempre está sujeta a situaciones adversas, incluso dramáticas, donde la toma de decisiones puede significar la diferencia una vez más entre sobrevivir o perecer. La falta de recursos, la salud quebrantada, éticas, culturas y religiones diferenciadas, pueden convertirse en una Babel infernal si la convivencia se prolonga y las amenazas tangibles e intangibles no cesan. La libertad de decisión en cuanto a la fractura del grupo siempre podrá estar presente, pudiéndose crear subgrupos, binomios o lobos solitarios que, conscientes de su incapacidad sociabilizante o empática, toman la determinación de aislarse. Por último, y desgraciadamente en términos de protección del grupo, puede darse el caso de tener que implantar un régimen disciplinario difícil de asignar y ejecutar, que no salvaguarde del SP, Subpressive Person, figura que, como recordarás, quedó definida anteriormente, y que en condiciones extremas nos pueda llevar a su expulsión, marginación o confinamiento custodiado,
lo que puede conducir al grupo, y especialmente al líder, a una situación de conflicto tanto ético como jurídico. Conviniendo que el éxito de un grupo humano, no técnico/táctico, es de estructura democrática y piramidal, y se verá articulado a partir de la figura del líder, intentaremos aquí dar algunos apuntes a la hora de identificarlo e investirlo, entendiendo que generalmente, y como sería deseable, no responderá a su ego, y que su tarea no resultará ni sencilla ni envidiable. Extracto del primer volumen de Sigua de Book Series, Skill 1. Asunción de roles, anillos de seguridad, disciplina operativa y liderazgo. Esta obra está disponible en Amazon en formato papel y libro electrónico. Puedes contactar con su autor J.M. Solana en el email sivasurvival@gmail.com.